Buenas, me llamo Jeremías Iriarte, cursando la carrera de multimedia, me falta un año y medio aproximadamente, y hoy vamos a ver cómo hacer un montaje para la presentación virtual de un proyecto de muralismo y arte público monumental. Antes de atacar de lleno la herramienta que vamos a utilizar, que es Photoshop, me gustaría hablar un poco de qué es una imagen digital. Para explicarla, seguramente algunos ya tengan este concepto en su lenguaje o lo hayan estudiado en algún lado, pero me parece que está bueno entender que una imagen digital, en el caso de que se vea en un display, es una representación bidimensional que surge a través de una matriz numérica, ¿no? Es decir, se están sacando cuentas y se están definiendo cosas dentro de esa pantallita. Los programas que voy a nombrar, y la mayoría de los programas que trabajen imagen van a trabajar de estas dos formas, va a ser a través del mapa de bits, que se le dice la imagen matricial. El mapa de bits básicamente es toda la imagen que nosotros buscamos en Google, que vemos en una red social, está compuesta así. Imagínense una rejillita, que puede ser más o menos grande. Esto va a definir la resolución, digamos. eh, y es una rejillita de alto por ancho. Habrán escuchado resoluciones las más clásicas, son 800 por 600. Las pantallas de la actualidad tienen 1920 por 1080. Estos cuadraditos que van generando esta rejilla se llaman píxeles. Por otro lado, tenemos los gráficos vectoriales, que no nos vamos a meter en ese tema, pero para que se entienda, no existe esta cuadrillita de píxeles, sino que la computadora está sacando el cálculo en tiempo real y dibujando en tiempo real una figura que, bueno, puede estar compuesta de muchas formas. Bueno, vamos de lleno al programa. Ni bien entramos a Photoshop, lo primero que vamos a tener que hacer es setear nuestro nuevo documento. En él vamos a configurar, por un lado, la resolución, es decir, la cantidad de píxeles de alto por la cantidad de píxeles de ancho, y también el tipo de color, entre otras cosas. Nos vamos a basar en estas dos, que son las que nos van a servir para trabajar. El tipo de color pueden ser distintos, pero principalmente los que vamos a usar son RGB, que son los que están destinados a display, es decir, a mostrarse en pantalla. Si yo quiero mandarle la imagen resultante a alguien por mail o subirla a redes sociales, vamos a trabajarla en este formato. Y CMYK, que es el formato que utilizaremos cuando queremos imprimir en papel o alguna variante de esas, la imagen. En este caso entonces vamos con RGB. Ingresamos al programa, se va a ver nuestra mesa de trabajo o nuestro documento, que básicamente mantiene la estructura que definimos de 1000 por 1000. Luego se va a ver una serie de herramientas a la izquierda, arriba, más los desplegables para seleccionar distintas funcionalidades, y a la parte derecha un lugar donde también vamos a tener distintos elementos que van a poder ser configurables. Este segmento es el segmento de las capas o layers, que es de suma importancia, ya que acá vamos a trabajar todos los elementos que vamos a ir incluyendo en forma de capas, en forma de niveles que se van a poner una arriba de otra, y dependiendo si tienen alfa o parte que no se ve, digamos, van a permitir ver el fondo. También van a tener distintas formas de combinación, que ahora vamos a ver un poco cómo funcionan. Y está bueno tenerlo ordenado con los nombres correspondientes, ya que te permite elaborar mucho más ágil. Bueno, una de las imágenes que saqué de internet es una esquina acá platense, que la vamos a utilizar de fondo. Recordemos que es un mapa de bits, es decir, este background no va más. Lo borro, aprieto acá. Antes de borrarlo no me va a permitir porque necesito generar una capa nueva, así que voy a importar este nuevo elemento. ¿Cómo lo importé? Arrastrándolo. También se puede copy pegar, y si no, directamente ponen file, open, y le va a abrir el archivo que ustedes elijan con las características, es decir, con las dimensiones en píxeles, los ppi, el tipo de color que ya tenga. A ver esta imagen, y como notarán, me quedan dos barras blancas. Con esta herramienta de aquí,
Crop Tool podemos seleccionar el tamaño que queremos que tenga la imagen. Acá ponemos el formato de la imagen 16:9, me queda bien, que es el formato de una pantalla. Me sigue entrando el edificio, así que no tengo problema. Y lo voy a cortar ahí. Con Alt y ruedita vamos a poder acercarnos y alejarnos de la imagen. Y con barra espaciadora y clic, vamos a poder recorrerla. ¿A qué me refiero con recorrerla? A esto. Cuando laburemos precisiones va a estar muy útil esa herramienta. Bueno, yo lo que voy a hacer acá es arrastrar dos elementos más, que son dos imágenes del artista Rocambole, tal vez lo conocen. Al arrastrarlos me va a pedir que los coloque en la posición, es decir, tengo la posibilidad de moverlos. Voy a apretar sobre uno de sus vértices y con la tecla Alt voy a achicarlo. ¿Por qué con Alt? Porque Alt me permite achicarlo sin deformarlo, ¿sí? Luego, coloco uno de los vértices en la punta donde me interesa, en este caso a mí, poner la imagen. Para empezar a laburar sobre la perspectiva, lo primero que vamos a hacer es acomodar la imagen que estamos queriendo montar sobre la perspectiva misma de la fotografía. Sería algo como esto. ¿Cómo modifico cada punto? Con control. Aprieto control y clic y me va a permitir a mí, en lugar de modificar todas las partes por igual, como nos pasaba con el otro botón, en este caso modifico solo este vértice. Es decir, que se deforma la imagen, ¿no? Bueno, ya tengo acomodado esta imagen. Apreté Enter. Como la terminé de acomodar y yo importé dos, me trae la otra. La otra me interesa a mí, la achico con Alt, así no se me deforma de la misma forma que la otra. Y la otra me interesa que esté, vamos a decirle acá arriba. Acerco con Alt y ruedita y voy deformando los vértices hasta que quede aproximadamente como me interesa. Bueno, ya coloqué las imágenes de forma general. Respetan los puntos de fuga. Ahora lo que me interesa es ver lo que pasa detrás de la pared, ¿no? O sea, ver cómo empezar a jugar y a combinar justamente los dos mapas de bits. Una interesante forma de empezar a verlo es jugar con la opacidad de la imagen. Como ven, estoy seleccionando la capa esta de arriba. Puedo seleccionar esta, que es la imagen más grande, y achicarla un poco para ver qué tipo de irregularidades, aperturas hay detrás sobre la pared. Detalle importante que no modificamos. Primero, borrar el fondo, que en este caso no me sirve más. El fondo va a funcionar en la imagen del edificio. Con doble clic le voy a renombrar, igual que esta parte, mural 1 y mural 2. Los mapas de bits, cuando a nivel ingresás al programa, hay que rasterizarlos porque si no, no se pueden deformar, o sea, no se pueden cortar. Para esto vamos a apretar el segundo clic. Esto pasa cuando se ve ese iconito del librito en el elemento de la capa que corresponde. Entonces, segundo clic, rasterizar, lo mismo para acá, rasterizar, y voy a poder cortar los elementos. Como dijimos, bajé la opacidad, la voy a volver a subir porque en este caso ya vi más o menos la cantidad de irregularidades que tengo de fondo. Puedo con el ojito apagar esta capa, irme directamente a trabajar sobre el fondo. ¿Por qué trabajar sobre el fondo? Mi objetivo ahora es seleccionar todos los elementos que yo quiera que se mantengan para mi imagen, para mi montaje, digamos, para la ejemplificación del mural. Y va a ser, por ejemplo, este rectángulo para esta ventana que se va a mantener. Estas son las herramientas de selección de imagen, ¿no? Este cuadradito, este que es el lazo y este que es la varita mágica que te permite seleccionar rápidamente. Exploren estas herramientas ustedes. Yo voy a utilizar las que correspondan para cumplir mi objetivo, pero entiendan que
permite seleccionar distintos elementos de la imagen con distintas lógicas. En este caso voy a utilizar el rectángulo, que me sirve a mí para la parte de la ventana. Fíjense que lo seleccioné rápidamente y por supuesto me mantiene las líneas ortométricas, es decir, 90 grados. Lo que me conviene hacer acá es deformarlo, al igual que hicimos con la imagen, segundo clic, pero en lugar de transformar, o sea, free transform, que sería transformar la imagen, vamos a transformar la selección, transform selection. También con control, vamos a modificar, puedo acercarme más con alt, barra espaciadora para moverme sobre la imagen, y me acerco hasta que logro la precisión que me sirve. Una vez que la logré, enter. Voy para atrás y prendo la capa que me interesa cortar en este caso, que es esta. La selecciono porque si no voy a seleccionar la capa de atrás y voy a borrar el elemento de atrás. O sea, fíjense, si yo tengo seleccionado esto y aprieto suprimir, se borra la parte del fondo que no quiero borrar. Entonces voy a seleccionar el mural 1, que sería la capa que corresponde en este caso, y aquí directamente voy a borrarlo. Bien, como verán ya tenemos la ventana, ¿no? Hay que en este caso repetir el proceso con los elementos rectangulares, que va a ser de la misma forma. Vamos a hacer estos elementos circulares para aprender a hacerlo. Así como hicimos con esto, puede ser con la herramienta lazo, que sería manual, en este caso, ven, así, con el mouse. Y si no, directamente apretando segundo clic sobre estas herramientas que salen el conjunto de herramientas que corresponde a ese botón, vamos a selección elíptica. Y esto nos va a permitir hacer un elipsis mucho más cercano a la real. En este caso no sé cuánto importa ese detalle sobre la pared, pero para que se entienda las posibilidades que nos brindan las herramientas de Photoshop. Bueno, voy a recortar la siguiente parte de lo que quede de la imagen, que sería esta ventana y esta puerta, que son las rectangulares, y voy a hacer una elipsis. Así que después vamos a ir a cortar este detallecito para ver cómo se hace. Empiezan a ocurrir algunas cosas, como por ejemplo este semáforo. Se entiende que está por detrás de la imagen, queda mal, al igual que la persona. Y acá es donde vamos a entrar con recortes un poco más finos, con otras herramientas en realidad. Voy a apagar la capa porque no me sirve. Voy a sacar estos carteles, lo voy a dejar como si fueran parte del mural, lo aviso para que se entienda. Si me interesa, por ejemplo, separar este palo, que lo podemos hacer de la misma forma que el anterior, es decir, con la herramienta rectángulo, corrijo la forma. Yo ahí no estoy seleccionando la imagen, ¿no? Para que se entienda esta herramienta, sino que estoy seleccionando algo, un conjunto de rejillas, que puede ser de cualquier imagen. Eso va a depender de la capa donde yo esté parado. Entonces yo selecciono la capa del mural y borro, y ya puedo ver que se empieza a identificar el caño por delante del mural. Lo mismo pasa aquí arriba, ¿no? Aquí arriba tenemos una figura un poco más difícil, porque empieza a ser como una curva acá arriba, igual creo que no toca con el mural. Pero bueno, para esta parte posiblemente utilizaría la misma herramienta, que sea rectangular, selección a través de un rectángulo, ahí va, prendo la capa, fíjense que no me entró, es decir, tengo que estirar un poquito más, ahí moví directamente toda la selección para que se entienda lo que estoy haciendo. Bien, enter, y ahí sí. Bueno, ya me quedó destacado el elemento del semáforo. Fíjense que acá hay un detalle que todavía no agarré, que este sí lo podríamos hacer con otra herramienta. Podemos utilizar esta de Quick Selection. Esta selecciona por lógica, es decir, los píxeles que voy pasando y los colores que voy tocando,
según el fondo, necesito que está laburando sobre este fondo, lo va a ir tomando. Y va a ir armando un cuerpo, una selección de cuerpo en base a eso. Cuando yo quiero restar algo a la selección, por ejemplo, voy a ir a la herramienta lazo, con el botón Alt voy a ingresar a modo restar. Fíjense que ahí lo resté de la selección de abajo. Podría hacer lo mismo con todo esto. Si yo hiciese algo así, estaría restando. Lo estoy haciendo con la tecla Alt, ¿no? Y ahí me queda seleccionada la parte que me interesa cortar de la imagen. Bien, vamos a empezar a trabajar sobre algunas cuestiones más finas todavía. Primero vamos a terminar de recortar a esta persona que queda muy feo, que queda ahí en los piecitos, queda inverosímil. Vamos a utilizar esta misma herramienta que es muy útil. Voy a seleccionar la capa fondo y voy a, sobre ella, fíjense que rápidamente me seleccionó, aunque acá hay un error, por ejemplo, esa parte roja, la puedo restar con el lazo, Alt, selecciono ahí y resté esa parte que no me sirve. Y le voy a sumar la cabeza si no queda decapitado por el señor. Estoy haciendo todo con la herramienta lazo. Para sumar, en este caso aprieto el Shift. Si para restar apreté el Alt, para sumar aprieto el Shift. Y ahí tengo al señorcito seleccionado. Prendo esta capa, borro esta parte de la capa y ya vemos al señor sobre la situación del mural. Bueno, otro detalle que vemos acá es la luz. Podríamos mejorarlo también porque se identifica que no tiene nada que ver. Utilizaría esta misma herramienta que resulta muy práctica. Fíjense que ahí seleccioné muchos. Se me rompió porque toqué un montón y seleccioné un montón de cosas. ¿Qué hago acá para evitar esto? Select, Deselect o Control D. Con eso empiezo de vuelta. Si quiero agrandar el tamaño de este seleccionador, con Alt y segundo clic y muevo el mouse y empiezo a ver que tiene distintos tamaños. Lo voy a poner así porque me sirve este tamaño. Lo achico un poquito y hago este recorrido de acá. Fíjense que me volvió a seleccionar un montón de cosas. Pero en este caso no lo voy a deseleccionar totalmente, sino que voy a, con el lazo y Alt, hacer un laburito manual para deseleccionar lo que no corresponda. Según la complejidad de su mural o de la imagen en sí, este trabajo puede ser un poco más tedioso o menos tedioso. Pero lo que sí les digo que si lo hacen con mucho detalle, más real les va a quedar la presentación. Tengo el elemento y lo borro. Deselecciono. Bueno, ahí se puede ver un poco más encaminado el proyecto. Una de las cosas interesantes para jugar en esta instancia, habíamos hablado de que las capas tienen modos de combinación. ¿Por qué destaco esto? Porque tal vez combinándolo de alguna forma, que es a través de esta ventanita, podemos tener distintos resultados. Por ejemplo, fíjense que en Color Burn respeta, por ejemplo, la forma, pero en lugar de pintarlo de blanco, respeta el color de fondo. Bueno, de estas variables tenés un montón. El screen, por ejemplo, elimina el negro y destaca solo los blancos. Fíjense qué diferencia tenemos. Voy a copiar esta capa haciendo esta acción. Ahí tengo dos capas. Entonces puedo, por ejemplo, para probar, ver cómo queda con Darken. Darken queda con lo mismo que habíamos dicho hoy. Color Burn es un efecto muy parecido donde se destaca el fondo de lo que tenía el blanco al principio. En cambio, en Screen solo se destaca lo blanco. Fíjense la variante importante que conseguimos, ¿no? Solamente metiendo un tipo de combinación de capas distinto. Vamos a suponer que me interesa a mí el Darken, ¿no? Porque me interesa mantener el negro. Pero empiezo a ver cosas que no me cierran. Por ejemplo, bueno, el corte de este que está muy abrupto se puede arreglar un poquito corrigiendo
con una herramienta de estas esta parte de la columna. También habíamos hablado de una luz que está acá, que la podríamos recuperar para que no se nos pierda, porque era uno de los elementos importantes de la pared, digamos. Voy a hacer esto rápidamente, así ya queda adentro. Ahí utilicé la herramienta de selección mágica, se le dice así. Acá, como notarán, se nota mucho el píxel porque la imagen tampoco tiene la mejor calidad del mundo. Entonces hice eso a mano para que quede con la forma un poco más verosímil. Y esto también a mano. Bueno, vamos a volver a la imagen original. Y ahí destaqué la lucecita. Bueno, supongamos que yo quiero eliminar el color del fondo, ¿no? En ese caso, no sé, suponete que a mí me interesa que este verde, esta parte de estos afiches y todo sea rojo. Bueno, yo lo que haría es generar una capa nueva, la pondría entre medio de la imagen real de arriba de todo y el fondo. Le pondría rojo para identificar. Y sobre la capa rojo, con la herramienta pincel, misma lógica, Alt y segundo clic nos va a permitir manejar el tamaño del pincel. Podemos hacerlo si no manualmente desde aquí. Aquí también podemos utilizar el tipo de pincel. Puede ser más duro, puede tener más eh, opacidad paulatina hacia los bordes, inclusive puede tener formas específicas, como yo dijera una hoja o algo así. Vamos a utilizar este soft round. Vamos a achicar un poquito, que en este caso, como ya le dije, es con Alt y segundo clic. Voy a apretar Alt, que es una herramienta que me va a permitir utilizar, o sea, copiar el color a donde estoy parado, que en este caso es este rojo de la pared. Lo toco y fíjense cómo automáticamente ya me copia el color. Entonces ya puedo utilizar distintos rojos para que genere una variable más real que parezca realmente la pared. Y ahí ir sustituyendo el cartel por un color rojo que es el mismo que estoy copiando. Le haces un par de mixturas en el medio para que no se note el emparche. Y automáticamente tenemos una pared roja, que si volvemos a la versión anterior está ese cartelito para poner afiches o lo que sea. Bueno, lo mismo vamos a hacer para estas zonas. Limpiar las imperfecciones les diría que es clave porque justamente limpia la imagen que tenés que analizar y ver. Se puede hacer este mismo procedimiento en todos los carteles. Hay que ser bastante prolijo y en este caso el fondo es homogéneo, cosa que me resulta bastante fácil. Ahora voy a explicar otra herramienta que sirve también para sustituir el fondo que puede llegar a ser útil. Bueno, hasta ahí tengo un buen recorte, por lo menos de las aberturas. Me interesa que aprendamos ahora la herramienta tapón de clonar, que puede ser muy útil, que es esta. Vamos a seguir trabajando sobre el fondo. Fíjense acá como podemos ver esta capa que es el rojo, como prende y apaga. Voy a trabajar sobre esta capa, pero en este caso voy a quitar este cartel que tiene un nivel más de complejidad porque tenemos un chico yuxtapuesto. Voy a utilizar la herramienta de selección manual, que en este caso me sirve. Voy a hacer el trabajito de seleccionar rápidamente manualmente al chico. Fíjense que esta línea no me quedó del todo, así que con Shift voy a sumar la cantidad de pared que me queda. Bien, y con la herramienta tapón de clonar, que nos va a funcionar sobre todo cuando tengamos fondos más complicados. Primero voy a achicar un poco el tamaño porque es muy grande. Voy a apretar Alt y voy a apretar clic. Con eso voy a seleccionar de qué parte voy a copiarme, ¿sí? Entonces yo estoy laburando sobre el fondo.
aprieto Alt, clic y me voy a copiar de esta zona. Y si aprieto clic acá, fíjense que me va a marcar con una cruz la zona que estoy copiando. Esto es bastante útil y no hace falta copiar el color, sino que más bien va a copiar la imagen tal cual. El efecto de esto puede variar según cómo se trabaje, por supuesto. Pero ya tengo una idea que para fondos no homogéneos puede llegar a ser muy útil. Lo voy a terminar con color. Como ven, como estoy seleccionando sobre esa zona nomás, no me genera ningún inconveniente con pintar a la persona, ¿no? Y ahí, al prender la capa, ya se dejó de ver el cartel detrás de esta zona. Bien, lo siguiente que vamos a tocar un poco va a ser los parámetros de la imagen, que es en Image. Vamos a ir a ajustes. Y acá tenemos muchos elementos que podemos tocar y jugar. Me interesa que entiendan el concepto de brillo y contraste, y hue y saturation, que también nos va a poder permitir modificar los colores. Justamente tenemos una imagen que no es cromática, ¿no? Tiene blanco y negro. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregarle acá arriba algún elemento largo que me permita a mí jugar con este espacio vacío. Es decir, voy a componer con una imagen más. Lo que voy a importar ahora va a ser una serpiente que encontré en PNG. Notarán que me pone la capa detrás de la otra, así que la voy a subir para que me quede delante. Con control más T voy a poner el seleccionador de tamaño y con Alt voy a achicarla de forma homogénea para que no se pierda el formato o la dimensión real. Voy a colocarla como por acá. Porque me interesa jugar con su verde. Por un lado, hay que hacer de vuelta el recorte de la ventana, como notarán. Y me interesa que veamos de qué forma podemos integrar a la misma forma de representación que tiene esta, que básicamente por el modo de combinación Darken que pusimos, que podríamos volver a normal para que recordemos cómo era, es decir, se ve blanco. Con Darken el blanco pasa a ser el color del fondo, se mantiene el negro nomás. Vamos a intentar de jugar con la víbora como para que lograr un efecto parecido al de abajo y que no queden dos formas distintas de representación. Antes que nada, me gustaría, vamos a apagar todas las capas, me gustaría recuperar esto para que recortemos a la víbora. Ahí seleccioné, prendo todas las capas correspondientes y sobre la víbora, una vez que rastericé, igual que la última vez, borro y me vuelve a aparecer la ventana como va originalmente. Lo mismo podemos hacer acá en la parte del aire acondicionado y este detalle de arriba también. Bien, por supuesto cabe destacar que no estoy teniendo en cuenta la discursividad del mural ni nada parecido, estoy simplemente trasladando herramientas y justificando un montaje según lo que quiero enseñar, ¿no? Vamos a entrar en Image o Imagen y acá desde Ajustes o Adjustment vamos a poder ver un montón de variables que vamos a poder tocar. Me interesa enseñar principalmente dos, que son brillo y contraste, y hue y saturation, que es el control de la parte cromática o el color. Si yo voy a hue y saturation, me va a aparecer una ventana que voy a tener tres parámetros. Estos parámetros son bastante prácticos, ya que por un lado tenés la modificación de color,
la saturación y la luz. Y donde dice Master vamos a poder elegir por color, que eso es muy práctico porque podemos modificar solo los verdes en este caso, o podemos modificar todos. En este caso claramente hay una mayoría de verdes, nos encontramos unos amarillos en la boca. Pero bueno, vamos a mover lo que dice Hue y vamos a intentar llevarlo al rojo de abajo. Fíjense cómo cromáticamente se compone mucho mejor. Estamos usando una paleta de negros y rojos. Pero si quiero modificar solo los verdes, voy a utilizar desde Green y voy a mover solamente el parámetro de Green y me va a modificar solo los verdes que sean tocados o estén dentro del rango de verdes de Photoshop. Fíjense que ahora la piel la convertí en roja. Juega más con las figuras de abajo, ¿no? Hasta ahora vimos básicamente cómo crear un documento nuevo en Photoshop. Explicamos la interfase. Recordemos que las interfaces pueden variar según la versión del Photoshop, pero en todas vas a encontrar las herramientas que utilizamos recién. Si no aparece tal cual aparece en la interfase que estoy exponiendo desde Windows, podrán ver todas las ventanas y herramientas para prender o apagar la visualización. También hay un modo de edición rápida de la interfase que es arriba a la derecha. Hay distintas formas de ver la interfase según la tarea que estés realizando. Dimos el concepto de capas y las variables que podemos utilizar dentro de las capas. La opacidad, cómo se combinan las capas. También aprendimos a importar, a colocar y a deformar y a recortar también mapas de bits que importemos. Vimos algunos aspectos de la luz, el brillo, la saturación, los colores y también cómo pintar o reemplazar con el tapón de clonación algo sobre otra cosa. Para finalizar vamos a ver cómo guardar o exportar la imagen. Si ustedes desean guardar el proyecto de Photoshop, van a File o Archivo y en Save As o Guardar como va a aparecer una ventana que les va a permitir setear el nombre del archivo y luego el tipo de archivo. Si ustedes lo guardan en el que dice Photoshop, van a guardar este mismo que estamos viendo ahora con todo este sistema de capas, pero también lo pueden guardar como JPG, PNG o el formato que les sirva. JPG es el clásico y es el que menos pesa para mandar por mail, etcétera. Vamos a probar exportarlo con JPG. Nos va a preguntar en qué calidad la queremos. También nos dice el peso del archivo aproximado. Está bueno esto, no pasarse siempre los 2, 3, 5 megas para no sea muy pesado la imagen de pasar. Eso va a depender de la resolución. Y apretando en OK exportamos la imagen. Para finalizar, me gustaría por un lado mostrar que las posibilidades que te da Photoshop, que en este caso solo aprendimos algunas herramientas y vimos el ejemplo de cómo montar una imagen, recortarla y colocarla para que parezca que está por sobre otra imagen. Pero Photoshop te permite jugar con un montón de aspectos de cualquier imagen, deformarla, hacer obras en sí mismas, no tan solo montajes. Inclusive lo que nosotros pusimos sobre el mural son obviamente imágenes creadas por otras personas. Bueno, Photoshop también te permitiría la posibilidad de empezar a crear imágenes. Pero también está bueno destacar que no es la única herramienta y que hay otras, como por ejemplo GIMP, que es una versión open source, que tiene las mismas herramientas que vimos recién. Krita, Photopea, Pixel, Inkscape, que Inkscape está más centrado en lo que es vectores. Y para finalizar, algunos ejemplos de otras posibilidades que te brinda el Photoshop.